8 de la noche, 27 minutos. Entonces se termina así este segundo debate este domingo en la ciudad de la heroica Cartagena, la capital de Bolívar, con un hermoso escenario y mucho calor, ¿no, don Gabriel? Acaloradísimo el debate, no solo por los 37 grados centígrados de sensación térmica, sino también por el desarrollo del debate, que tuvo varios momentos con ataques entre los candidatos. Yo de hecho, no me lo está pidiendo María Camila, pero yo sí creo que aquí una característica de este debate fue el todos contra todos. Espérese, no se me adelante, que ya vamos así con sus apreciaciones. Gabriel Cifuentes lo saludo nuevamente, analista político de aquí de la casa, y voy a saludar de una vez a Ricardo González, que nos acompaña desde La Silla Vacía. Él es el subeditor general de la Silla Vacía, y es un gusto tenerlo hoy y saludarlo en este postdebate. Ricardo. Hola María Camila, un saludo a usted, a Gabriel, y sí, para ir dando las primeras puntadas, un debate vibrante y acalorado, por supuesto, el que se vivió desde Cartagena esta noche. Sí, podríamos decir que vibrante a nivel democrático, pues porque propuestas distintas hay, también porque se pudieron escuchar los diferentes puntos de vista, pero hay una delgada línea, y ya me dirán ustedes dos si ven que se cruzó en el que el ataque fue lo que predominó. Y siento yo una cosa, y por ahí quiero arrancar, y es que teniendo Cartagena problemáticas tan grandes que se tocaron en este debate en materia de inseguridad, de movilidad, en materia ambiental, de turismo, precisamente porque es la ciudad desde la cual nace a nivel general en Colombia el turismo sexual, en materia de pobreza, por supuesto, uno de los temas centrales. Siento yo que un cartagenero totalmente apolítico que escuche este debate hoy no sabe, después de esta hora y media, cuál es el candidato que puede representarlo basándose en propuestas. Fue un debate en el que reinó el yoísmo en algunos candidatos, especialmente, digámoslo de entrada, en la candidata Jacqueline Perea, y por eso quiero arrancar con usted, don Gabriel, preguntándole cómo ve ese tema de la peleadera en el debate, que vimos al mismo Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, tener que en un momento decirles como que es lamentable que los cartageneros estuvieran viendo esa discusión en vez de la presentación de propuestas. Pues María Camila, creo que primó una estrategia política, porque los debates están dirigidos y pensados justamente de acuerdo con la posición que actualmente ocupan los candidatos en las encuestas. Entonces, fue clara la estrategia de Judith Pinedo, que se ha mantenido en no responder a los ataques, fue objeto de los dardos por parte de todos los demás candidatos. Javier Julián atacando a Domecq, presentándose o buscando presentarse como el anti-Domecq, la alternativa a la punta. Domecq contra Dao y contra Judith Pinedo, mostrándose como la alternativa al continuismo y a la eficiencia en la ejecución de los recursos. William García en contra de Judith Pinedo, recordemos que él todo el tiempo la estuvo atacando, reprochándole los 7 procesos que tiene la Fiscalía, y Jacqueline Perea sí se despachó en contra de todos, sí, pretendiendo mostrarse como la única candidata independiente, de mano dura, de autoridad, claramente la que tiene una posición política e ideológica más marcada. Y entonces en este contexto concluyo, Camila, señalando que no primaron las ideas, las propuestas diferenciales de cada uno de los candidatos, sino la estrategia del ataque, justamente para robarse votos o para marcar posiciones políticas contraponiéndose a alguno de los candidatos. Sí. Eso es lamentable, pero hace parte de la estrategia política que no solo quedó evidente en este debate, sino que ha sido evidente también durante la campaña en la ciudad de Cartagena. Esa es una estrategia, usted lo ha dicho muy bien, Gabriel, de campaña, que se reflejó en esta hora y media de debate, y por eso, Ricardo, para preguntarle a usted su visión sobre este mismo tema, quiero leerle antes aquí uno de los mensajes a esta hora de nuestros usuarios en las redes sociales, puntualmente en X. Néstor nos dice: ¿cómo le van a enseñar a los cartageneros a ser ciudadanos? Debate en Cartagena, no hablan de cultura ciudadana. Acá
cachaquean a todo el mundo, es decir, atacan y fue lo que primó, el ataque uno en contra del otro. Usted también lo dijo muy bien, Gabriel, menos Judith Pinedo, que se enfocó, sí, mucho en defenderse, pero no emitió ataques en contra de los demás. No hubo ningún ataque de Judith Pinedo a ninguno de los otros candidatos cuestionando sus alianzas o sus apoyos políticos. Exacto. Se mantuvo en la posición que ha sostenido durante toda la campaña, una posición además de mucha dignidad dentro del ejercicio de la política y que contrastó con la estrategia de los otros 4 candidatos, que estuvo enfocada en el ataque personal y no de las propuestas de sus copartidarios. Ricardo, sobre la peleadera y los ataques, ¿cómo lo vio? Claro, miren, piensen ustedes en estos 5 candidatos, particularmente en los dos extremos, Jacqueline y Javier Julio Bejarano. Son 2 candidatos que no tienen la misma visibilidad. Judith Pinedo fue alcaldesa, tuvo un proceso en la fiscalía y ha tenido los reflectores de los medios. Dumek Turbay fue gobernador de Bolívar y es un hombre reconocido en todo el país. Así que Jacqueline y Javier Julio, que coincido con ustedes, fueron los más incisivos y los que armaron más estas controversias, pues aprovecharon el debate en televisión abierta, en prime time, en Noticias Caracol, para avivar sus ataques, cada uno dirigido hacia cierto lado. Me sorprendió mucho la cantidad de ataques de Jacqueline contra Judith Pinedo. Le conté 3, desmintiéndola en cada momento, le sacaba a cada momento su papelito diciéndole: esto que usted dijo no es cierto, o esto que usted está diciendo, mire, le tengo una contraidea. Y lo que hacía Bejarano con Dumek Turbay era particularmente calcado. Él tratando de relucir en el debate, mostrándose, como ustedes decían, como el candidato del gobierno y el candidato anti-Dumec y anti-clanes. Entonces creo que es lógica la estrategia. Quizás los ciudadanos, los cartageneros del común, pues se van a sentir un poco chocados con lo que estaban viendo, estaba ocurriendo, porque los problemas estaban planteados por parte de los moderadores, pero ellos no los profundizaron como debía, y particularmente se los digo en 2: en pobreza, en una ciudad donde la informalidad y donde la pobreza ha venido aumentando a pesar de que en el país está bajando, y otro problema, el del turismo sexual, en el que empezaron a hablar de algunas ideas, pero no fueron concretas y fueron muy difusas en esa pelotera que armaron entre ellos. En la pelotera, usted lo ha dicho muy bien, 8:34. Si usted se está conectando hasta ahora, tenemos miles de usuarios hasta ahora en Noticias Caracol, en YouTube, en TikTok, en Twitter. Gracias por estar en Twitter, no, en X. Gracias por estar aquí en este post-debate, donde estamos ya analizando con la silla vacía y con el doctor Gabriel Cifuentes cómo le fue a los candidatos. Y esto me obliga siempre, lo hicimos con el de Bucaramanga hace una semana, a analizar quién fue el ganador y el perdedor del debate. Y quiero empezar preguntándole a usted, Ricardo, ¿por qué? Porque, bueno, un debate se mide en qué, en argumentos y en respuestas puntuales a las preguntas que planteaban Juan Roberto y María Alejandra Villamizar. Para usted, ¿quién lo ganó y quién lo perdió, Ricardo? Yo creo que el perdedor es Dumek Turbay, porque le termina, los ataques fueron muy directos hacia él, lo terminan mostrando otra vez como ese político tradicional al que quizá Cartagena no quisiera volver, por lo que mismo que mencionaba Juan Roberto tantas veces, esa cifra impresionante de 12 alcaldes destituidos, bueno, 12 alcaldes en 8 años, algunos destituidos, otros fueron reemplazados, pero 12 alcaldes en 8 años es parte de una inestabilidad total, y todos los candidatos apuntaron a que esa inestabilidad podría llegar con Dumek Turbay, así que eso quedó, digamos, calcado en el aire del cartagenero. Digo que ganaron en visibilidad, por decirlo de alguna manera, Jacqueline Perea y Bejarano, porque no existían, por lo menos en el ambiente o en el país político, antes de este debate, y creo que salieron a reducir, y como lo estaba diciendo también Gabriel, Jacqueline Perea, una candidata con una ideología muy marcada, Bejarano también, que fueron los 2 extremos, y se valieron de eso, creo, para poder salir a relucir en este debate. Algo que ustedes decían, Judith Pinedo fue la candidata que respetó más a sus otros contradictores, a sus rivales, pero creo que no tuvo esa visibilidad que pudo tener ella, que fue alcaldesa y que trató de mostrar esas políticas que llevó a cabo, por ejemplo, sobre la pobreza, pero que fue desmentida muy rápidamente por los otros candidatos. Bueno, para Ricardo hubo ganadores en materia de visibilidad. Para usted, ¿qué componentes le pueden dar un ganador y un perdedor del debate, Gabriel? Yo, María Camila, creo que esta noche no hubo ganadores.
Yo creo que no hubo ganadores porque fue un debate que pasó por la controversia, por los ataques, porque quedaron desdibujadas las propuestas, como bien lo decía Ricardo, en temas centrales: pobreza, desigualdad, turismo, medio ambiente. Cartagena tiene unas problemáticas muy particulares y a lo mejor no solo los cartageneros, sino también toda Colombia que estuvo viendo este debate esperaba tener unas ideas y una contrastación de ideas con un poquito más de altura. Sin embargo, quiero decir que coincido con Ricardo en señalar que el peor librado probablemente fue Dumek Turbay, que además está liderando en las encuestas. No se pudo desmarcar de los señalamientos del apoyo de los clanes políticos, no fue claro en sus propuestas, me parece que patinó mucho para ser el exgobernador de Bolívar, para ser el más opcionado. Si bien en un debate es muy difícil ganar, esta era la oportunidad para no perder. Claro. Y creo y reitero que me parece que Judith Pinedo, que se tuvo que defender muchísimo de los ataques y de pronto eso desdibujó un poco su capacidad de mostrar la política que fue siendo alcaldesa de Cartagena, su preparación, su honestidad, pero yo sí quisiera rescatar que fue la candidata que con mayor dignidad trató de manejar el debate, no cayendo en la trampa de las acusaciones, y eso creo que en un debate tan marcado por esos ataques ad hominem es algo valioso. Sin embargo, reitero, María Camila, creo que aquí se perdió un espacio muy importante, los candidatos no lo aprovecharon y no creo que hubo ningún ganador claro en la jornada. Bueno, son las percepciones de nuestros analistas. A las 8:38 minutos nos vamos inmediatamente a ver qué pasa en las redes sociales, porque como les mencionaba, están a esta hora pues prácticamente, no sé si decir colapsadas, pero llenas de usuarios hablando de cómo les pareció el debate en nuestro chat en vivo de YouTube. En Twitter también muchos comentarios, y por eso Pablo Arango nos va a contar algunas de esas visiones de ustedes. Usted se puede conectar a esta hora también para ayudarnos a tener la percepción de los usuarios de Caracol ahora de este debate. Pablo, ¿qué dicen en las redes sociales? Buenas noches. María Camila, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gabriel, Ricardo, a los usuarios, gracias por estar con nosotros. Miles de comentarios, como dice María Camila. Ya vamos a revisar algunos de esos comentarios. Antes de eso, les tengo unos datos muy interesantes. Por ejemplo, el debate ha provocado que sea tendencia en este momento en Colombia: energía en Cartagena, turismo sexual en Cartagena y seguridad en Cartagena, que son de los temas que más preocupan a los usuarios que están viendo en este momento el debate y que están comentando. También tenemos las cifras de lo que ha dejado este debate preliminarmente como conectados. Por ejemplo, más de 6.000 usuarios en YouTube conectados, ese fue el promedio durante todo el debate, más de 600 en TikTok, más de 600 en Facebook y más de 6.000 personas comentando en nuestro canal de YouTube. Es decir, cada noche de los domingos se vuelve más tendencia este tema de los debates. Nos vamos con los comentarios a esta hora de la noche, 8 de la noche, 39 minutos. Empezamos a ver los comentarios de las personas que participan de este debate. Dice Alexander Concha: no más eso, corruptos que se roban hasta el agua potable del pueblo. Este fue uno de los comentarios que precisamente se veía mucho el tema de corrupción allí en las redes sociales. Ninguno habla de educación financiera para sacar a la gente de la pobreza. Sigan creyendo que los van a sacar de pobres. Dice Jupatesa, es el usuario. Daniel Morales: pero es que esa gente de la costa pide igualdad, pero les pelan un tamal y siguen votando por la misma vaina, entonces no sé de qué se quejan. Dice Daniel Morales precisamente a través de los comentarios. 8:40 de la noche, Luis Mercado: los políticos corruptos invierten para ganar y la pobreza con sus necesidades reciben los 50.000 y nunca cambia la corrupción, creo que quiso decir Luis Mercado a través de este comentario. Me gustaría entonces preguntarle a Ricardo, porque Ricardo, tendencias en este momento: energía en Cartagena, turismo sexual, seguridad, los temas que más preocupan a los usuarios y a los cartageneros. Turismo sexual, que es un tema, Pablo, que los que vamos a Cartagena, hay que decirlo, de turismo, de viaje, de paseo, de lo que sea, nos encontramos con eso que mencionaron muchas veces los candidatos, ese prostíbulo a cielo abierto allá en Cartagena. Y llama la atención algo, y es una idea que dan los candidatos: más autoridad, hay que meterle autoridad a eso, hay que crear una secretaría de turismo, muchas ideas incluso que se repiten aquí en Bogotá y en muchas ciudades donde se están planteando propuestas de seguridad que
que existan drones, que existan más cámaras de seguridad y demás. Pero ahí es donde llamo una reflexión, y es en el tema de autoridad. Todos vimos en algún momento, y ustedes lo cubrieron muy bien en Noticias Caracol, cuando hubo todo el operativo para esta proxeneta, esta mujer llamada la Madame Liliana Campos, que coordinaba un grupo de trata de personas. La capturaron, la mujer estuvo encarcelada y creo que ya iba a salir en libertad. Y a pesar de que la mujer estaba en la cárcel, seguía pasando y se multiplicó en esta administración de William Dow ese prostíbulo a cielo abierto. Así que la propuesta, la idea de autoridad de coger y capturar a esas mafias, no estoy muy seguro que vaya a ser efectiva para frenar esa situación del turismo sexual que está viviendo Cartagena. Planteaba Dumek Turbay de que debe plantearse para Cartagena un turismo de familia, un turismo de valores, pero también es cierto que esa propuesta queda en el aire, no queda establecida una idea clara, y quizá una cuenta pendiente que la mencionaba Gabriel, que es el tema de la pobreza y de las oportunidades, pues llama la atención que esa puede ser la solución para poder enfrentar el tema del turismo sexual, que es un drama en Cartagena. Un dato simplemente del informe de Cartagena, ¿cómo vamos? Es la ciudad que tiene mayor proporción de personas menores de 35 años en todo el país, así que hay una oportunidad para acceder, para llegar a los jóvenes, y esa idea por lo menos no estuvo en el aire en la noche de hoy. Sí, bueno, Ricardo ya se metió en el tema y por eso se lo pregunto de una vez a usted. De los pocos temas en los que vimos propuestas puntuales fue en el de turismo sexual. Cartagena, de hecho, enfrenta actualmente una fama totalmente despreciable en ese sentido por cuenta de la película Sonido de Libertad, que tiene como epicentro de grabación y de todo Cartagena precisamente por la venta de los niños. Gabriel, ¿cómo vio las preguntas y las respuestas más bien que plantearon los candidatos en esa materia de turismo sexual? En materia de turismo sexual creo que les faltó porque al ser una problemática tan latente, tan presente en la ciudad de Cartagena, se hubiera esperado una propuesta que trascendiera el mero lugar común de combatir a las mafias, de aumentar el pie de fuerza. No vi, y estoy de acuerdo con Ricardo, una propuesta que también involucrara factores sociales reales con metas claras y definidas. Se quedaron sobre las generalidades, pero uno puede atar el discurso del turismo sexual con las respuestas frente al tema de seguridad ciudadana, y creo que ahí uno sí comenzó a ver las diferencias entre los diferentes candidatos. Mencionemos algunas. Por ejemplo, seguridad ciudadana para Jacqueline Perea, mano dura, consejos comunitarios, frentes de seguridad, bueno, un poco una idea exacerbada del uribismo, de esa propuesta de seguridad muy uribista. Cercana a la seguridad ciudadana, sí. Judith Pinedo propuso quintuplicar el presupuesto de seguridad de la ciudad y trasladar la policía de turismo, la sede de la policía de turismo a Cartagena. Javier Julio propuso cambiar el tipo de turismo, y en materia de seguridad ciudadana propuso también asociar el tema de la pobreza como la causa principal. De pronto ahí es donde uno puede ver un mayor enfoque social frente a una problemática como la causa de causas. Tuvimos además también a Dumek Turbay, digamos que también patinó un poco, que obviamente hay que invertir en las tecnologías, y él dijo que él va a ser el alcalde que va a estar dando ejemplo, el primer oficial, el primer policía. Eso le iba a decir, mencionó que iba a invertir más, pero tampoco dijo cuánto. No dijo cuánto. Muy vaga ahí la respuesta. Una respuesta un poco ambigua, y William García habló de drones, habló de inteligencia y contrainteligencia, de ver la corrupción también al interior de la policía, cómo puede estar afectando la capacidad de la fuerza pública para combatir a estas mafias. Yo creo, María Camila y Ricardo, que en este punto en particular fue donde pudimos ver con un poquito más de claridad luces y sombras de las propuestas y los matices y las diferencias entre las propuestas de los candidatos. 8:45 es el análisis que hacemos, ya aterrizando aquí las respuestas de los candidatos, y si usted se conecta a esta hora, queremos mostrarle qué fue lo que pasó, porque estamos diciendo que el debate en la Heroica, en Cartagena, en esta perla de Colombia, pues se basó más que todo en los ataques. Vean ustedes uno de los episodios. Judith Pinedo miente cuando dice que el caso por el cual fue juzgado quiero recordarle que la DIMAR dijo que era una playa, que Incoder dijo que era una playa, que los señores de planeación dijeron que era una playa, que los señores de la Agencia Nacional de Tierra dijeron que era una playa,
que incluso la misma fiscalía en una playa, la misma justicia la juzga. Yo no soy abogado, yo no soy juez, bueno, yo simplemente he hecho un debate de control político en el Consejo de Cartagena. 7:17, pero debo contestar, Juan Roberto. A la doctora le dieron 30 segundos más, recuerda, a la doctora le dieron 30 segundos más. No puede decir, pero el señor no puede decir, no son mentiras, solamente dijeron que era una playa, y a usted la juzga, si hablan todos no se va a oír. Me permiten y quieren que les diga una cosa con todo respeto, qué tristeza. El debate, la gente en Cartagena quiere oír sus propuestas, no que se echen barro el uno al otro, pero pues si eso es lo que quieren, así estará el debate, no hay ningún problema. Qué tristeza, decía nuestro director Juan Roberto Vargas. Bueno, eso fue lo que pasó y todo esto proviene o tiene un inicio puntual en lo que tiene que ver también, como se dio en Bucaramanga, en los desprestigiados partidos tradicionales con los que nadie quiere cargar, el apoyo que nadie quiere. Y por eso, Ricardo y Gabriel, quiero preguntarle a los dos a las 8:47 minutos, ¿a quién le fue mejor respondiendo eso? Es decir, todos, absolutamente todos, a diferencia de Bucaramanga, aquí todos aseguraron ser independientes, ninguno dijo, sí, venga, a mí me apoya este, y que tiene, como lo hizo Consuelo Ordóñez en Bucaramanga. Aquí de inicio a fin todos mantuvieron esa respuesta de la independencia. Ricardo, ¿cómo les fue a los 5 candidatos respondiendo eso o explicando sus apoyos? ¿Y la madre? Sí, esa idea, María Camila, de todos diciendo que son independientes, pues es difícil de creer en esta fotografía de los candidatos a la alcaldía de Cartagena. Además porque Ever Mejía, nuestro periodista de La Silla Vacía allá en el Caribe, pues hizo una diferenciación. Dijo, aquí hay 3 candidatos que son Dumek, que son William García y que son Jacqueline Pereda, muy cercanos a los partidos tradicionales, y Judith Pinedo y Javier Julio Bejarano, pues que cargan con otra cruz, que es la de mostrarse como los alternativos y cargar con esa impopularidad que tiene hoy William Daw. Haber votado en el caso de Bejarano por Daw, o tener funcionarios o incluso al esposo trabajando de cerca en el caso de Judith Pinedo con la alcaldía de William Daw. Así que esa diferenciación quedó clara, digamos, desde la pregunta que hizo Ever Mejía, pero sin lugar a dudas, y lo hemos reporteado aquí en La Silla Vacía sin encontrar muchos matices, es claro que el candidato que tiene más clanes políticos asociados a su candidatura es Dumek Turbay. Para especificarlo, lo planteamos en una de nuestras historias en la que se mostraba que el clan de William Montes y el clan de Lidio García, primo de Dumek Turbay, con el que se terminó reconciliando, pues hacen parte de esa candidatura, y el clan de los Bled, el clan de los parapolíticos de Vicente Bled, pues estaban también metidos en esa candidatura de alguna manera, o estaban teniendo acercamientos. Así que, María Camila, y respondiéndole básicamente a su pregunta, la principal asociación entre clanes políticos en la alcaldía de Cartagena está hacia el exgobernador Dumek Turbay, sin lugar a dudas. Que de hecho Gabriel lo negó a capa y espada, es decir, diría uno que podría considerarse ingenua de parte de Dumek Turbay a la gente, diciendo que es totalmente independiente y que su campaña está totalmente alejada o blindada de los sectores políticos tradicionales. Usted haciéndonos la lista puntual, que lo veo ahí muy juicioso con cada uno, ¿cómo los vio en esa defensa? Creo que los colegas de La Silla Vacía van a tener mucho trabajo esta noche con el detector de mentiras, sí, que estaremos ansiosos de leer mañana a primera hora. Y creo que de los 5 candidatos ninguno sale, digamos, totalmente bien librado. Jacqueline buscó vender la imagen de que ella no era política, que era una lideresa social, pero lo que no dijo es que ha trabajado en 2 administraciones altamente cuestionadas, con alcaldes que han sido destituidos por temas de corrupción, es decir, tiene vínculos también con la política tradicional. Dumek Turbay, como bien lo señalaba Ricardo, y como la investigación de La Silla Vacía ha demostrado, tiene vínculos con el clan Montes,
con Lido García, con la familia Blel, y digamos también que ha tenido cuestionamientos de acercamiento de la clase política tradicional durante su gobernación. Julio Javier, que salió muy airado atacando a Domecq justamente por la vinculación de estos clanes, tiene el apoyo de una concejala del MIRA, tiene el apoyo de la candidata a la gobernación por el pacto, por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, dos partidos completamente opuestos ideológicamente al pacto histórico y al maíz, que son los partidos que coavalan, y personas además que han sido cuestionadas. William García reconoció que en 2019 había hecho una campaña de la mano con la clase política tradicional, que había estado más en la oficina que en la calle, es decir, viene de la entraña de la política tradicional. Y Judith Pinedo, que si bien parece ser la que menos vínculos tiene con los partidos tradicionales, cuenta hoy en día con el coaval del Partido Verde, que se lo sacaron en cara y que puede tener un costo, y el vínculo de su marido con la administración Dow. Ahora, yo quisiera señalar que este tema de la independencia es muy importante justamente por el efecto William Dow de 2019. Cuando una persona con un discurso antipolítica logró vencer todas las maquinarias. Es por eso que en Cartagena hoy todos los candidatos, y en general en Colombia esto está pasando porque la gente está un poco cansada de la política tradicional, y los políticos la quieren utilizar pero no quieren salir en la foto. Todos aquí, para evitar el efecto Dow, y es decir, el castigo del elector al candidato que huela política tradicional, tratan de ser independientes y de desmarcarse tanto de los partidos como de las fotos con políticos cuestionados. Eso no quiere decir que no vayan a recibir el apoyo de ciertos partidos y de ciertos candidatos cuestionados. Ninguno posa en la foto, pero sí lo reciben, y Cartagena es el ejemplo perfecto. Ricardo, lo escucho. Sí, no, les iba a hacer una anotación con eso que está diciendo Gabriel, que vamos a tener como una resurrección de alguna manera en esta elección de las maquinarias y los políticos tradicionales. Y era un tema que les iba a comentar más adelante, y es seguramente en todos estos debates de aquí al 29 de octubre de los domingos vamos a estar hablando parte del análisis de que siempre el alcalde de turno va a salir mal librado. Todos lo van a criticar, van a decir que salieron mal, y teníamos unos alcaldes, entre comillas, alternativos en el poder. Como teníamos esos alcaldes que fueron vistos como los Quijotes de hace 4 años, pues seguramente este año el péndulo se puede devolver hacia las maquinarias, hacia los políticos y partidos tradicionales, porque la gente de alguna manera va a sentir una decepción hacia esos políticos alternativos, Claudia López, Daniel Quintero, en el caso de Cartagena específicamente William Dow, Jorge Iván Ospina y se dedican en Cali. Así que esas maquinarias esta vez quizá se están viendo o van a servir mucho, y no son tan penosas montarlas en el bus, así sea atrás y de manera vergonzante, pero van a servir de alguna manera para algunas candidaturas. Sí. Que de hecho lo que dice Ricardo es muy interesante frente a la respuesta que Domecq le da a Julio, diciéndole, vea, que no todo lo mío es malo. Votar por independencia nos llevó a la alcaldía de Dow, que ha sido un desastre. Exacto. Entonces, pero igual... Pero no reconoció lo tradicional en su campaña. Es decir, les da como un poquito de alergia ser abiertamente, es decir, Cambio Radical, que está detrás de Domecq Turbay, no aparece en la lista de coavales, y todos quieren irse por firmas porque quieren evitar el riesgo de caer Gabriel, en esa eso bolsa. Que usted dice da como conclusión una clara incoherencia en lo que muchos respondieron, porque mire usted que entonces el candidato Javier Bejarano tuvo que terminar respondiendo, explicando por qué lo apoya el MIRA, por qué lo apoya esta exconcejal. La señora Jacqueline Perea primero dijo que es que la política se hace con políticos, y después decía que era totalmente independiente, y eso se suma a otro factor que vimos en este debate, y es que en ese llovismo en el que cayeron varios, y ya vamos a ver un caso puntual, también tiene que ver con que precisamente por lo desprestigiada que está la política en Cartagena, que la gente no cree en los políticos, todos terminaban de cierto modo sacando pecho por lo que han hecho en el pasado o llevando esa lista. Vimos mucho eso. Domecq, el concejal Javier, Jacqueline Perea y la misma Judith Pinedo, entonces llevaban esa lista de lo que ya hemos hecho, más allá de las nuevas propuestas. Veamos
a una candidata que en redes sociales, de hecho, hoy la castigaron un poco, Jacqueline Perea, puntualmente por los ataques que hizo a sus compañeros ahí de panel. Veamos. Yo le pregunto a Javier Julio si no le va realmente venir a ofrecerse a los cartageneros a decir que si él llega a la alcaldía, entonces sí el gobierno nacional va a hacer las obras que necesita, cuando hay una ley, que es la ley de sitio, que contempla todas estas obras. Yo le pregunto, ¿qué hizo durante la discusión del Plan Nacional de Desarrollo? Que hoy las obras que se necesitan para Cartagena no están contempladas en el plan plurianual. No quedó una sola obra en el gobierno nacional y ahora dice que él sí va a hacer si queda de alcalde. ¿No le da pena? El candidato Bejarano no tiene cara para decir, no contestó la pregunta. Y es que nosotros aquí en Cartagena necesitamos firmeza, mano dura y autoridad. Y esa es la que él no puede ofrecer a los cartageneros, porque esa solamente la puede ofrecer la independencia que nos da la nueva fuerza democrática, que somos el único partido realmente de oposición en el país. Entonces el candidato Bejarano no contesta porque no tiene cara. ¿Cómo nos vamos a enfrentar si llegase a quedar, que él no va a quedar porque vamos a quedar nosotros? ¿Cómo va a enfrentar a las bandas criminales con autoridad y con fuerza? Frente a lo que dijo la doctora Pinedo, y es que se traería la policía de turismo a la ciudad de Cartagena. Eso administrativamente no se puede. Nosotros aquí tenemos una seccional de la policía de turismo que es la que tenemos que fortalecer para enfrentar la delincuencia. Es una actitud un poco William Dow en 2019. Nos tomamos el tiempo de coger los apartes de esos ataques para preguntarles a ustedes dos, Ricardo y Gabriel, ¿será que esto le puede funcionar en este momento que vive la heroica a Jacqueline Perea? Comentarios sobre eso que acabamos de ver. Pues como señalábamos inicialmente en este análisis, creo que es un ataque libreteado para marcar distancia con los diferentes candidatos, para criticar lo que la opinión pública ha criticado de esos candidatos. Creo que además es una actitud que va muy en línea con el modelo de perfil que quiere vender, de ser una candidata de mano dura, mejor dicho, la narrativa va en línea con el perfil, con sus propuestas, y creo que esa es la única forma de salir de la cola de los candidatos. Recordemos que además Jacqueline Perea en las encuestas es de los 5 candidatos que se presentaron hoy la que tiene una menor favorabilidad, así que como lo decía también Ricardo hace unos minutos, puede ser una plataforma y una tarima para hacerse conocer, y con este discurso fuerte puede atraer ese voto de indignación, digamos, pero esto puede que le sirva estratégicamente para la campaña política, pero no le sirve al debate. Muchas de los ataques que hizo Jacqueline, que pareció además totalmente confrontacional contra todos, en toda respuesta, sacando sus papelitos, peleando con todo el mundo, también genera un malestar, y es ese malestar de la política a partir del ataque al otro. Entonces puede ser contraproducente, pero en la posición de las encuestas en donde está Jacqueline frente al desconocimiento de la opinión pública, coincido con Ricardo que esto le pudo haber dado visibilidad. Ricardo, en este debate no vimos ni un solo reconocimiento de algo bueno de un candidato al otro, cosa que también pasó en el de Bucaramanga, se vio en algunos casos. Todos contra todos fue este debate. Sus comentarios sobre puntualmente esto que vimos de Jacqueline Perea. Esto que estaban hablando ustedes de Jacqueline Perea me llama la atención, en que ella, y lo hemos hablado aquí en La Silla, y ustedes en Noticias Caracol también lo han replicado, en el sentido de esa necesidad y de ese desespero en todo el país. Perfecto. Por el tema de seguridad, de buscar ese Bukele colombiano. Y aquí quizá Jacqueline Perea está aprovechando en ese fragmento que ustedes estaban pasando de la mano dura, de la autoridad, pues ella como buscándose como ser la Bukele de allá de Cartagena, aunque como ustedes mismos lo dicen, pues no le funciona, por lo menos en las encuestas. Quizá el tema de seguridad lo escuchamos de alguna manera, pero no sentí ese desespero en Cartagena en el tema de seguridad como si ocurre en otras ciudades
como particularmente Bogotá o Cali, que son otros casos específicos. Así que sí, Jacqueline Perea lo que hizo fue mostrar su plataforma, decir yo soy del partido de la Nueva Fuerza Democrática, el verdadero partido de oposición, diciendo ella sobre este partido político de derecha y mostrándose ella como esa candidata que trata de demostrar que sus propuestas van encaminadas hacia la autoridad y la mano dura, y particularmente sobre todos los ataques que hizo. Me llamaron la atención los que ya había mencionado contra Judith Pinedo. Había traído un libreto muy bien armado para cuestionarla a ella en los temas en los que Judith Pinedo trataba de salir a reducir. Por ejemplo, en el tema de pobreza, ya diciendo que había sacado gente de la pobreza, y Jacqueline Perea tratando de desmentirla. Sí, exactamente. Tenemos ya las 9 de la noche, 1 minuto, y estamos aquí en este postdebate en Caracol Ahora, hablando y ya aterrizando. Esto es muy importante para que usted conozca, no solo, como decía Gabriel Cifuentes, sobre las respuestas de la independencia, si es cierto o no lo que dijeron los aspirantes, sino también para que tenga ese análisis y esas visiones diferentes aquí con la silla vacía sobre lo que acabamos de ver en 1 hora y media. El mismo Juan Roberto Vargas lo decía antes del debate, esta mañana aquí con Pablo en Caracol Ahora, que la atención no es solo al interior del grupo de candidatos, sino que en la ciudad se siente esa división. Lo vemos también a esta hora en las redes sociales, y por eso volvemos con Pablo, que lo vemos ahí en pantalla. Pablo, ¿qué ha pasado en las redes ahorita en estos minutos de postdebate? Bueno, María Camila, el numeral Colombia Decide y el numeral también Caracol y numeral Cartagena son tendencia en este momento a través de la red social X, antes Twitter. Vamos a ver un comentario que tenemos en este momento en X, precisamente, y ya les leo este que tengo en pantalla, porque en X dice Lauri Lindo: amo ver los debates y que tengamos la oportunidad de escuchar a los candidatos con propuestas, @Noticias Caracol, numeral Colombia Decide. Nos vamos con estos, los comentarios que tenemos también de las redes sociales. Mónica de la Hoz: pobre Cartagena, no veo nadie, dice ella. Siguiente comentario, a esta hora de la noche, 9:02 minutos. El único problema es que cuando en Colombia se habla de corrupción, robos e impunidad, se habla de la costa. Ninguno va a hacer nada, solo a robar e incumplir, dice Carlos Alberto Jiménez. Otro comentario a esta hora de la noche en redes sociales: qué vergüenza, solo se dedicaron a tirar los trapos al agua y no se comprometen a lo que deben ser. Finalmente, qué pereza esa candidata que se dedicó a atacar a los otros candidatos y no a presentar sus propuestas. Ya todos sabemos de quién estamos hablando. Jorge Redondo: un alcalde que no divide, un alcalde que une. Santiago Aranzales: hagan algo contra la prostitución en Cartagena. Y quiero contarle a María Camila, a Gabriel, a los usuarios, a Ricardo, que uno de los temas que más comentarios genera a través de las redes sociales es el famoso semáforo de Colombia Decide, del debate de Juan Roberto Vargas y María Alejandra Villamizar, de Noticias Caracol. Así que vemos el espacio del semáforo, que genera miles de comentarios en las redes. Si queda de segundo o de segunda en esta elección, ¿tomará la curul en el Consejo de Cartagena? Todos sí. Todos sí, como dice la ley, ¿no? Sí, señora, como dice la ley. Ever, la siguiente pregunta del semáforo. Sí, en Cartagena ganó en la presidencial Gustavo Petro. ¿Usted califica bien este gobierno? 2 se abstienen y 1 dice que no. 2 dicen que sí y hay una abstención, la de Judith Pinedo. Vamos con la siguiente. ¿Acabarían con el uso de los caballos en las carrozas en el centro histórico de Cartagena? Judith Pinedo dice que no, los demás dicen... O sea, todos dicen que sí la acabaría. María Alejandra. ¿Trasladarían el mercado de Basurto? Sí. 2 dicen que no, 3 dicen que sí, el tradicional mercado de Basurto. Ever. ¿Está de acuerdo con la educación de diversidad de género en la primera infancia? 4 dicen que no, Judith Pinedo dice que sí. ¿Estarían de acuerdo con una propuesta del gobierno nacional, eventualmente, de crear una consejería presidencial para Cartagena? 4 dicen que sí, Judith Pinedo dice que no. La siguiente, ¿volverían totalmente peatonal el centro histórico de Cartagena? Todos dicen que sí. Ever. ¿Habría operativos con la policía para recuperar el espacio público?
Muy bien, 3 dicen que no, 2 dicen que sí. Mi pregunta para Gabriel Cifuentes en este momento, ¿por qué los usuarios en las redes sociales piden mayor compromiso con el tema de las propuestas? Si vemos una, aterricemos alguna de ellas, el tema de las carrozas allí en Cartagena. Sí. Todos coinciden en que sí la acabarían, pero ¿cuánto tiempo ha pasado en Cartagena sin finalizar precisamente con esta problemática? Entonces la pregunta para los dos, Gabriel y Ricardo, ¿qué hacer para que se cumplan esas propuestas? Y antes de que ustedes respondan, me sumo ahí a Pablo, de hecho también con un mensaje de un usuario, Rebeca, que dice, ojo, todos los candidatos a la alcaldía de Cartagena dijeron que sí acabarían con los caballos cocheros. Anotemos eso. ¿Y por qué es tan importante puntualmente en la heroica? Porque es un tema al que, mire eso, todos se comprometen, pero a la larga, durante todos estos años ha sido imposible. Es un tema recurrente, hay unos intereses muy grandes económicos detrás del tema de las carrozas, pero creo que hemos llegado al punto de madurez política en donde todos los candidatos, independientemente de la orilla, independientemente de que sean considerados más tradicionales o más independientes, que puedan tener un incentivo, porque fíjese que la respuesta del espacio público los dividió. Ahí también hay unos intereses muy grandes. En el tema de las carrozas parece ser que ya hay un consenso dentro de la clase política y los tomadores de decisiones en Cartagena, que es algo que necesita, tiene que solucionarse. Hay unas presiones también de sectores animalistas, hay un consenso frente a la necesidad de proteger la vida y el bienestar de los animales. Así que la pregunta no es si tienen la disposición de hacerlo o no, sino cómo van a dar ese paso, cómo van a reemplazar la economía de esas cientos de familias que viven del negocio de las carrozas y reemplazarlo para no generar mayores traumatismos a esas familias, pero salvaguardando los derechos de los animales. Ricardo, lo escuchamos. Fueron bastante llamativas estas respuestas. Esta particularmente, no pensé que todos fueran a decir que sí, por esos intereses que está mencionando Gabriel en el tema de los cocheros o los caballos con carrozas turísticas allí en Cartagena. Y pues eso demuestra que de alguna manera la agenda animalista ha calado bastante en la conciencia colectiva, pero que a veces llega a unos extremos. Por supuesto, la agenda animalista a veces se pasa y llega a esos extremos, y uno de esos extremos acá puede ser llamar la atención sobre la subsistencia. Estamos hablando de la informalidad, estamos hablando de la pobreza de las personas en Cartagena, y muchos de los ciudadanos de Cartagena viven de esta actividad. Entonces, ahí la pregunta es plantear cómo llevar esa prohibición del uso de los caballos cocheros a la realidad con este drama de la pobreza en Cartagena. Y ellos mismos, los cocheros, muchas veces le han dicho a otros alcaldes, incluso ha habido un proyecto de ley en el Congreso tratando de adelantar esto y prohibir completamente el uso de los caballos en estas actividades turísticas. Ellos han dicho, nosotros podemos hacerlo cumpliendo con ciertas normas para que haya bienestar y protección de los animales. Y otro tema que ahí de ese sí no soy completamente experto, pero uno de ellos decía que las carrozas hacen parte de la declaración de la UNESCO como Patrimonio Histórico de la Humanidad de Cartagena. Así que si las llegan a quitar, no sé cómo influiría allí en esta declaratoria de la UNESCO, que ha sido uno de los puntos álgidos en Cartagena. Recuerden ustedes también con la construcción de este edificio que estaba frente al centro histórico. Así que es un punto que no es tan fácil de resolver, aunque seguramente los candidatos aquí prefirieron privilegiar la agenda y los votos animalistas. Claro, sí, estamos a esta hora, a las 9 minutos, en este postdebate de Caracol Ahora, y quiero volver al tema de propuestas puntuales con los dos para que analicemos las respuestas de los candidatos en lo que tiene que ver con la pobreza, que sin duda alguna es el problema más grande de Cartagena, porque lo decía muy bien Juan Roberto Vargas, el tema de la pobreza es lo que desencadena, por ejemplo, en esos precios desmedidos, en los abusos a los turistas, sin tratar de justificar, es lo que deriva también en el turismo sexual, claramente buscando alternativas a esa desigualdad y esa pobreza, porque uno va a Cartagena y ve la ciudad amurallada, esa zona turística hermosa que a todos nos da mucha felicidad cuando vamos de vacaciones, pero Cartagena tiene también una zona totalmente desangrada por su pobreza y totalmente desierta en materia de oportunidades para que salgan de esto. En ese sentido, Gabriel, terminamos aquí con una frase reiterada en el debate.
en el debate lo usó inicialmente María Alejandra Villamizar, y es que entonces en Cartagena se habla de que roben pero hagan, precisamente por el tema desesperado que hay alrededor de soluciones. ¿Cómo vio las propuestas en el tema de la pobreza? Yo lo primero es, atando a lo último que usted señala, María Camila, me llama mucho la atención que el tema de la corrupción no hubiera sido más central. Fíjese que Cartagena es quizás la única ciudad donde uno de los mayores retos que tiene un candidato es poderle garantizar a la ciudadanía que va a durar los 4 años, claro, porque ha habido una interinidad durante los últimos 10 12 años. alcaldes en 10 años. Es decir, menos de un año por alcalde. Entonces, creo que el tema de la corrupción es central. No vi ninguna propuesta concreta en materia de corrupción, no se abordó ni siquiera el tema por otros lados, y frente al tema de la pobreza creo que hubo respuestas diversas. No hubo mucha profundidad en materia de propuestas concretas con cifras, con indicadores. La respuesta de Jacqueline Perea fue bastante etérea, mejorar los indicadores y los índices. Judith Pinedo hizo recordación de cómo ella había sacado a 65.000 personas de la pobreza cuando había sido alcaldesa. Javier Julio señala que la pobreza es debido a la falta de políticas para atender a las mujeres, políticas alimentarias. Dumer Turbay pues definitivamente se quedó sobre lo livianito, señalando que el problema de la pobreza está en el populismo, en la improvisación, atacando claramente a Dau, atacando claramente los resultados de esta administración, y William García hace eco de la experiencia que él tuvo en la construcción de vivienda como una forma de superar la pobreza. Entonces, cada uno trató de responder a partir de la experiencia que tenía. No hubo una respuesta clara con indicadores, y tampoco se asoció el tema de la pobreza con el tema de la corrupción, que es uno de los factores que mayor daño le hacen a la sociedad cartagenera. Que está ligado indiscutiblemente. Ricardo, ya Gabriel nos hizo entonces la lista de respuestas de cada uno. La pobreza en Cartagena, el problema más grave que desangra la ciudad, y las propuestas puntuales pocas, ¿coincide con eso? Sí, me llama la atención también mucho lo que dice Gabriel, que no ocurrió en el debate. De corrupción no se habló, y quizá va a sonar impresionante, pero el único o el mayor logro quizá de William Dau va a ser terminar el mandato, terminar sus 4 años, por lo que decían ustedes ahora de un alcalde cada año se va por destituido, porque se murió de una enfermedad como pasó con Campoy Esterán, destituido por robos, en fin, todo ese drama e inestabilidad que ha vivido Cartagena, de alguna manera, en algún sentido lo superó Dau, logrando terminar el mandato, pero con eso que ustedes decían, que no roban pero tampoco hace, que es la caricatura que se está mencionando sobre William Dau. Y sí, la corrupción va, por supuesto, asociada completamente a la pobreza, y es esa idea que mencionan mucho los candidatos y que mencionan mucho los que van a Cartagena, de las dos Cartagenas, que hay dos Cartagenas, la que vemos los turistas donde paseamos, donde hay opulencia, donde hay esa riqueza hotelera y de infraestructura de restaurantes y demás sitios de diversiones, y esa otra Cartagena en la que usted se mete en Transcaribe de lleno a buscar esas comunidades tan vulnerables, y para ellos no hubo realmente una respuesta. Insisto, Cartagena, a pesar de que en el país está reduciéndose la pobreza, es una de las ciudades capitales donde está aumentando, es la ciudad capital donde más informalidad hay según Cartagena. ¿Cómo vamos? Y de eso no hubo realmente una respuesta de ningún candidato. Hubo algunas ideas, lo de Judith Pinedo con su experiencia llama la atención, pero ahora más allá de eso no tiene una carta de presentación. Lo que dijo Bejarano sobre las propuestas de atención hacia los jóvenes puede ser algún acercamiento. William García también trató de hablar del tema, pero no hubo una profundidad hacia donde uno pueda decir esto es una idea hacia donde puede ir Cartagena en superación de pobreza. Y me quedo solo con un punto que ustedes ya lo estaban mencionando, que es otra cosa que vimos los turistas de alguna manera en Cartagena, ese desfase de precios. De ellos, los candidatos decían, es que al turista hay que tratarlo bien, ¿cómo le van a cobrar la mojarra de $1.000.000? Pero también hago una reflexión ahí cuando usted se encuentra con esas dos Cartagenas,
El turista sí va y paga en la Plaza de San Diego un plato a 1 millón de pesos o una cuenta a 1 millón de pesos, pero los señores que están en la playa de Boca Grande vendiendo no están dispuestos a hacerle ese pago. Creo que hay una reflexión ahí de esa brecha tan grande que hay en las dos Cartagenas y, por supuesto, un control de precios. Algo puede ocurrir allí para que no se aprovechen del turista, pero también, por supuesto, que la opulencia es evidente en Cartagena. Claramente, y eso que ustedes dos mencionan, señores, la gente también lo castiga en redes sociales más allá de los seguidores que sabemos que tiene cada candidato. Por ejemplo, les menciono alguno. Ismael Suárez nos dice hasta ahora, ninguno sirve. Ana Carolina Gómez Ramírez, los mismos de los mismos. Y es que la gente en Cartagena de cierta manera está cansada. Lo mencionaban también nuestros moderadores en el debate, pero lo cierto es que también tienen mucha incidencia los clanes políticos. Pablo Arango, 9:16. Lamentablemente se nos está ya acabando el tiempo de este postdebate, donde hemos visto diferentes ideas, pero también opiniones de nuestros usuarios. ¿Usted tiene más a esta hora? Tenemos reacciones únicamente en TikTok. Me quiero remontar únicamente a esta plataforma porque el promedio después del postdebate, en el momento en que estamos, son más de 300 conectados constantemente. Durante todo el debate, más de 1000 personas conectadas y en este momento más de 1000 comentarios. Y les tengo el top 3 de las propuestas que dicen los usuarios a través de TikTok. No se tocaron los temas que les quedaron debiendo los candidatos, dicen ellos, los usuarios. El tema de educación, dicen los usuarios, que queda pendiente allí en Cartagena. El tema de vías y el tema de Transcaribe son algunos de los que en este momento nos están mencionando justamente a esta hora los usuarios a través de TikTok. Miles de comentarios, 281 conectados a esta hora, pero sigue subiendo porque el postdebate se vive aquí a través de Colombia Decide. Son algunos de los datos que tenemos a esta hora de la noche, 9:17. Pablo, un gusto haberlo tenido aquí. Y le sumaría otro par de temas que además a la lista de Pablo. A la lista de Pablo que me hacen llegar aquí también en redes sociales, el tema del mototaxismo, el problema de la malla vial, la protección costera. Son muchos los problemas. Es increíble cómo una ciudad como Cartagena pueda concentrar tantos temas que merezcan la atención del debate, y es justamente por eso, María Camila, que volvemos a repetir que hizo falta un poquito de altura en las propuestas, porque Cartagena concentra muchas problemáticas, mucha atención, muchos recursos, y son muchas las responsabilidades que tendrá que asumir el próximo alcalde o alcaldesa de la ciudad. Claramente, el tema que usted menciona, Gabriel, se ve en la ciudad heroica, en la capital de Bolívar, y es que siendo una ciudad con tantos reflectores encima por cuenta del turismo, es una ciudad que tiene grandes problemáticas, como por ejemplo, Ricardo, la de las basuras, como por ejemplo los huecos o la imposibilidad de transitar por la ciudad amurallada durante ciertas horas. Por eso muchos ahí respondían que sí la volverían totalmente peatonal, la ciudad amurallada para los turistas. Vamos a ir ya cerrando. Pablo, el tema de acueductos. Pablo tiene un comentario final. Pablo, antes de irnos, gracias por estar aquí en este postdebate, 9:18 p.m. Su conclusión final, también su visión sobre lo que dicen los usuarios y sobre este debate, Pablo. Sí, la conclusión final de los usuarios es que ellos piden que los debates sean con mayor altura, lo dicen por los candidatos. De verdad que es la tendencia en este momento, porque finalmente, ¿qué hacen los usuarios cuando se sientan a ver un debate a través de Noticias Caracol, de Colombia Decide, de La Silla Vacía? Quieren conocer las propuestas, saber qué está pasando en las ciudades y qué propuestas tienen los candidatos para esas dificultades que tienen en sus ciudades, y se quedan con sed, con ánimo de querer más propuestas, porque nos remitimos a los ataques y no a eso, a las propuestas, a las estrategias que tengan los candidatos. Ellos, los usuarios, nos escriben que piden debates con mayor altura y le hacen eso, la crítica a los candidatos. Una crítica constructiva que hemos tenido a nivel general a la política colombiana en estas elecciones cargadas de ataques y de divisiones. Pablo, gracias. Ricardo, usted quería decir algo, lo escucho, 9:19 p.m. Sí,
No, era hacer una mención sobre lo que estaba diciendo Pablo de los temas pendientes y mencionó el de educación, y creo que educación es un tema que va atado quizá a todo lo que hemos venido hablando y quizá que todo se termina conectando. Hablamos de corrupción va correlacionado con pobreza, y pobreza termina directamente relacionado con educación, con una forma de darles más oportunidades a los jóvenes. Y hay otro dato de lo que llamaba la atención de lo que sucedía en Cartagena, además de la proporción que les contaba ahorita de la ciudad con mayor proporción de jóvenes menores de 35 años en todo el país, el 57%, también Cartagena es la ciudad donde hay mayor número de calificaciones deficientes en las pruebas Saber 11, lo que da cuenta de que la educación desde lo más básico está muy débil en la ciudad. Y cuando hablamos de las propuestas del gobierno nacional hacia un gran paquete de reforma educativa, pues ahí surge una que es la de la reforma para que la educación deje de ser un servicio y sea un derecho. Eso podría conectarse de alguna manera con esto de los mandatarios locales, pensando un poquito más en educación, de lo que creo que no hubo ni siquiera una sola palabra en este debate de hora y media en Cartagena. Claramente quedaron muchos temas pendientes, pero me sumo a ustedes dos con que uno casi que inaceptable por quedarse fuera de esa lista era el de la corrupción, y por eso quiero aquí tocar otro tema, basándome en un comentario de un usuario, de Miguel Oliva Díaz. Dice: el primer requisito que debe tener un candidato es el certificado del pasado judicial, que es el mismo requisito que le piden a una persona cuando va a ser empleado. Y yo creo, Gabriel, que el trasfondo de este pedido de este usuario, de este ciudadano, es precisamente la lista interminable, o bueno, no interminable, sino más bien vergonzosa que tiene Cartagena, de los 12 alcaldes en 8 años, en 10 años que ustedes mencionaban. ¿Por qué será que esos reflectores han estado en Cartagena para suspender y destituir a sus funcionarios? ¿Es un tema de enfoque de las autoridades? ¿Qué podría eso cambiar en los próximos años en estas elecciones, Gabriel? Porque podemos seguir en las mismas teniendo en cuenta lo que nos mencionan los usuarios, y es que todos tienen relación, hasta donde vimos, con administraciones pasadas, todos, incluso la misma Judith Pinedo, María Mulata, terminó procesada por la venta de un lote que después se dijo fue injustamente, la absolvió la justicia. Pero ¿será que Cartagena va a seguir en esto, en que nadie puede de hecho ejecutar por el corto tiempo que tiene en la administración? Yo creo que el problema aquí, María Camila, es de una complejidad enorme. Y desde una complejidad enorme porque se combinan varios factores. Es una ciudad que tiene muchos ingresos, tiene una situación social catastrófica, una clase política que ha desangrado las finanzas públicas y que ha sido también esa talanquera para el desarrollo de la ciudad. Entonces aquí hay como un cóctel y una combinación de factores que vuelven a Cartagena como el epicentro de la atención. Diferente si esto pasa en un municipio de categoría 6, porque la corrupción no está concentrada toda en Cartagena. La corrupción es un fenómeno que está, digamos, presente en todo el país. Sin embargo, esta combinación de factores hacen de Cartagena una ciudad donde, como lo veníamos mencionando, una de las principales preocupaciones de la ciudadanía es que no puedan terminar el mandato por las investigaciones, por las sanciones, y yo creo que esto en parte desembocó en la elección de William Dow, que se atrevió, digamos, a desafiar a unas maquinarias enquistadas en la política de Cartagena, pero el fenómeno Dow también fue como un globito de helio que se fue desinflando. Entonces, desafortunadamente, a diferencia de lo que pasa en otras ciudades, y como ya lo hemos visto a lo largo de este debate, quedó un poquito esa sensación en el aire de ahorita no roban, pero pues tampoco hacen, la ciudad tampoco ha visto mejorías sustanciales, y creo que eso va a ser muy interesante para ver cómo el electorado toma la decisión frente al próxima alcaldesa de Cartagena. O se decanta por esa política tradicional que funcionó a media máquina, robando y haciendo un poquito, o sigue en la línea de candidatos verdaderamente independientes, bajo el riesgo de que en todo caso no puedan ejecutar por las dificultades que además implica la inversión de recursos públicos en nuestro país. Sí, es que estemos con esas conclusiones es sencillamente, como dicen nuestras mamás, el colmo. Ricardo, ¿usted coincide con que ha sido el tema de
de la hermosa Cartagena, la admirable Cartagena a nivel turístico, la que es, sí, muy apetecida incluso por extranjeros, la que hace que incluso los focos de las autoridades estén allí. ¿Qué puede pasar, haciendo un poco de futurología, con este debate que vimos a futuro con el tema de las suspensiones y destituciones? María Camila, usted me hizo acordar cuando estaba diciendo lo del listado interminable de alcaldes, del listado, tampoco decir interminable, pero sí largo, que sacó en algún momento el candidato Bejarano de los delitos o de las acusaciones de delitos de Dume Turbay, que creo que son 17. Él desplegó ese papel y salieron ese listado del derecho de petición que había pedido la Fiscalía de todas las investigaciones que tiene Turbay cuando era gobernador del departamento de Bolívar. Así que claro que hay un riesgo con la candidatura de Dume Turbay de que pueda pasar lo mismo, de que el candidato que hoy lidera las encuestas es el candidato que más cuestionamientos tiene y al que alguno de estos 17 procesos se le pueda convertir en algo que prospere y lleve y lo termine llevando a juicio y te lo termine destituyendo del cargo, que es ese miedo que hay de la inestabilidad de Cartagena. Por supuesto que existe la presunción de inocencia, puede que esos 17 delitos ninguno prospere y salga absuelto de todos ellos, pero claro que existe ese riesgo hoy de que Cartagena, esa ciudad entrañable, pues pueda volver a quedar en una inestabilidad política. Pero vuelve uno a la reflexión lamentable en estos casos, y es que parece que al elector poco le importa, y no solo el caso de Cartagena, ni particularmente de este candidato, sino de casi que de todo el país. Casi que, como lo decía Donald Trump en Estados Unidos, entre más delitos me acusen, más favorabilidad voy ganando. Y quizá que eso le está pasando a muchos candidatos. Pues para poner otro ejemplo, quizá ustedes lo hablen dentro de 8 días, en el caso de Barranquilla, en el Clanchar, con todos los cuestionamientos que tiene encima, y pues Alejandro Char tiene un 85%. Así que esa relación entre delitos, o por lo menos acusaciones, y favorabilidad, parece que en Colombia cala perfecto. Sí, exacto, ya se nos está acabando el tiempo, nos quedan 3 minutos para despedir este debate, y por eso quiero preguntarles a los dos para que hagamos una conclusión final teniendo en cuenta lo que ha pasado con William Dow. Mire que en Cartagena es la primera vez que yo oigo esa reflexión de que ya nos dimos la pela por elegir al independiente, al del discurso anticorrupción, y el problema no fue quién lo rodeó, sino el problema fue que no hizo. Entonces, ¿qué podríamos decir a nivel de conclusión, Gabriel, del tema Cartagena después de haber visto un fenómeno como el de William Dow? Bueno, lo primero, yo creo que lograr esta clase de espacios, porque esta clase de espacios que estamos promoviendo desde Caracol sirven para generar un debate necesario y darnos cuenta de los perfiles de los candidatos. Lo segundo es que quizás Cartagena, más que cualquier otra ciudad, es una ciudad que necesita una buena administración. No solo por los cartageneros, sino por Colombia entera, porque la fuerza para mostrar que Cartagena tiene muchas necesidades aquí en Colombia. La pobreza, la desigualdad. Gabriel, espero que me dicen que tenemos un problema con su micrófono, ya lo resolvemos. Mientras tanto, Ricardo, su conclusión. William Dow es una fotografía de lo que vamos quizá a ver y analizar en la noche del 29 de octubre, que es esa idea de que los candidatos o los alcaldes que llegaron al poder en el 2019 pues no cumplieron las expectativas, a pesar de mostrarse como alternativos. Hoy vimos nada más y nada menos la renuncia de Daniel Quintero, un alcalde que se mostraba como alternativo, saliendo de la alcaldía de Medellín para ir a hacer política, pero en medio de una serie de cuestionamientos gigantescos en su contra. Así que esa fotografía de Daniel Quintero, lo que estamos viendo de William Dow, la baja popularidad de Ospina y de Claudia López aquí en Bogotá, son como la plataforma de lo que vamos a ver en los resultados del 29 de octubre. Hoy, por ejemplo, en Bogotá, la candidatura o las encuestas las está encabezando Carlos Fernando Galán, que si bien es un hombre que no tiene ningún cuestionamiento, pues detrás está llevando toda una maquinaria de partidos políticos tradicionales para respaldarlo. Así que estamos viendo de alguna manera, así sea de forma vergonzante, esa resurrección de la política tradicional para el 29 de octubre. Sí, nos estamos yendo hacia ese lado de que no importa entonces tanto el respaldo, sino la ejecución. Su cierre, que ya volvimos aquí con su... No, yo estaba inspiradísimo, Camila, aquí, pero problemas no, técnicos. No, simplemente en estos 30 segundos que quedan señalar que quizás Cartagena es probablemente una de esas ciudades donde más se necesita una buena administración.
los problemas que enfrenta la ciudad, la crisis social, la pobreza, la desigualdad, la inseguridad, los temas medioambientales. Es una concentración que requiere de una enorme responsabilidad y compromiso. Yo coincido con Ricardo, vemos que el péndulo se está yendo hacia las maquinarias que daban resultados a media marcha, desvirtuando la idea que independiente necesariamente es algo bueno, ¿cierto? Pero sí siento que todavía se tiene un poquito ese prejuicio y tratan de tener a esas maquinarias tras bambalinas porque son necesarias para ganar las elecciones, no las quieren mostrar como un trofeo, pero seguramente van a estar presentes, y lo que sí podemos ver en las demás ciudades del país, lo que muestran las encuestas, es que quien va punteando generalmente tiene el apoyo de esas maquinarias que tanto se criticaron hace 4 años y que nadie quiere mostrar. Sí, es una similitud en varias ciudades capitales, y es que es vergonzoso tener el respaldo de los tradicionales, pero quienes puntean las encuestas, lo decía muy bien Ricardo González, lo tienen. Aquí Carlos Fernando Galán, Alejandro Deder también las tiene, o más bien el Chontico en Cali. El Chontico, en Barranquilla, en Bucaramanga, en Cartagena, en Bucaramanga, en las capitales. Y si eso pasa en las principales capitales, imagínense lo que está pasando en los municipios de categoría 4, 5 y 6. Bueno, señores, llegó la hora de despedir este postdebate. Muchas gracias por sus apreciaciones, por su análisis. Ricardo, un gusto estrenarnos con usted aquí en este postdebate. Gracias. Un gusto conversar con ustedes, María Camila, Gabriel. Feliz noche para ustedes y para todos los de Noticias Caracol Ahora. Gabriel, gracias, doctor, por estar una vez más aquí en Caracol Ahora. A mí yo le devuelvo el doctor. Nos vamos a ver el próximo domingo, pero mañana en la primera emisión todas las movidas políticas de la semana en primera edición. Hacemos cuñita aquí a las movidas de la semana y también al detector de la silla vacía al mediodía. Muy importante, porque ahí entonces la silla vacía ya a estas horas va a estar analizando qué fue lo que dijeron los candidatos y nos va a decir, lo ha llamado la silla vacía, si es verdad o engaño. En el de Bucaramanga, de 3 respuestas analizadas a fondo, hubo 3 engaños. Entonces, mire usted que es muy importante el detector para conocer y aterrizar las propuestas. Y por supuesto a ustedes, los usuarios de Caracol Ahora, que nos han visto desde X, desde Facebook, desde TikTok, como nos mencionaba Pablo, sus comentarios, sus visiones, y desde YouTube, donde tenemos a esta hora todavía miles de personas conectadas, les damos las gracias. Vimos el cóctel, como decía Gabriel, de problemáticas de una de las ciudades más queridas y más visibles de nuestro país, y también las propuestas, así hubieran sido pocas, pero para que ustedes se den una idea, se lleven su visión de cuál es la baraja de candidatos de cara a estas elecciones del 29 de octubre. Este es el postdebate aquí en Caracol Ahora. Para ustedes, una feliz noche y una feliz semana.